Hola amigos, bienvenidos a Inside Polk en español, el programa de noticias de su gobierno local. Y ahora veamos qué pasa en Polk County. El 15 de septiembre, los comisionados aprobaron unánimemente un presupuesto de $3.465 mil millones para el año fiscal 2025-2026, durante una audiencia presupuestaria final, celebrada en la sala de juntas de los comisionados en Bartow. La audiencia final fue una de las dos audiencias requeridas para aprobar y adoptar el presupuesto del año fiscal 2025-2026. La primera audiencia pública fue celebrada el 8 de septiembre. Durante la reunión se aprobó una tasa impositiva de 6.6348 milésimos para todo el condado. Y también se aprobaron los presupuestos finales para 4 unidades impositivas de servicios municipales del condado de Polk, MSTU por sus siglas en inglés. Un presupuesto final de $46 millones fue aprobado para el MSTU de la División de Parques del Condado de Polk. Se aprobaron $12.1 millones para el MSTU de la Biblioteca del Condado de Polk y se aprobaron $14.1 millones para la MSTU de la Unidad de Gestión de Aguas Pluviales del Condado de Polk. Y se aprobó un presupuesto final de $67.564 para el MSTU de Rancho Bonito en el Condado de Polk. Los presupuestos finales del MSTU aprobados son parte del presupuesto general del condado de $3.465 mil millones para el año fiscal 2025-2026. Durante la reunión regular del martes 16 de septiembre, los comisionados del condado de Polk aprobaron un acuerdo para ayudar a traer más viviendas asequibles a Lake Wells. La Junta votó unánime para aprobar un acuerdo tripartito entre los condados de Polk, Neighborhood Lending Partners y Smith & Hensey Affordable Group para el desarrollo de Grove Manor en su segunda fase. El proyecto recibirá $1.5 millones a través del programa de Asociación de Iniciativa de Vivienda Estatal, que apoya la creación de unidades de alquiler para residentes de bajos ingresos. La segunda fase de Grove Manor es parte de los continuos esfuerzos del condado de Polk para ampliar el acceso a viviendas seguras y asequibles para sus residentes. Durante la reunión de revisión de la agenda de la Junta de Comisionados del Condado, llevada a cabo el 12 de septiembre, los líderes del Condado de Polk analizaron de cerca el corredor de vida silvestre de la Florida. Jason Lautensen, jefe de conservación del medio ambiente de la Fundación del Corredor de Vida Silvestre de la Florida, compartió una actualización sobre los esfuerzos de conservación a nivel estatal y destacó áreas de oportunidad aquí en el Condado de Polk. El corredor de vida silvestre de la Florida se extiende por 18 millones de acres en la Florida. Más de 10 millones de acres ya están protegidos, mientras que 8 millones de acres permanecen sin protección, creando oportunidades para la preservación futura. El corredor incluye 75 parques estatales, 171 manantiales importantes y 32 bosques estatales. Durante la presentación, Lautensen debatió acerca de las varias zonas que la Fundación ha tenido en cuenta para futuras oportunidades de conservación de la vida silvestre en el condado de Polk. Juntas, las áreas ayudarían a formar una red conectada que apoya a la vida silvestre y preserva los recursos naturales de la Florida. El condado de Polk desempeña un papel decisivo en la protección del futuro de la naturaleza en la Florida. Visite polk-delmediocounty.net para ver la presentación completa. El sendero de Marsh Rabbit Run en el Circle B Bar Reserve ya está abierto después de haber permanecido cerrado desde el mes de julio. El sendero de Alligator Alley en Circle B Bar Reserve permanece parcialmente cerrado debido a los sitios activos de anidación de caimanes. Los visitantes todavía pueden acceder a la porción abierta de Alligator Alley hasta el muelle de Lake Hancom, tomado por el sendero de Shady Oak. Hasta la próxima y no olvide de suscribirse y darle like para más notificaciones.